Cuarto y último bloque del Ciudadano se revela. Ustedes saben que seguimos con problemas con las comunicaciones, entonces estamos haciendo que todos nuestros amigos salgan de otra manera. En el caso de Jorge Asís, vamos a pasar una parte de un reportaje de él hablando sobre el caso Nisman, que nosotros estamos haciendo un seguimiento en el programa de Canal 26 de Grondona. Espero que les guste la compilación y después vamos a hacer un pequeño análisis de eso. El tema que a vos te interesaba de la novia de Nisman. Te voy a ser muy sincero, yo escribí ese artículo, La novia ausente del doctor Alberto, porque trascendía que esa novia que había comido con Nisman el 27 de diciembre era o la calcinada de la que nadie habla, que aparece 20 días después, una cosa así, o que había sido la entregadora. Decir, por ejemplo, desde las alturas, alguien, así que CHDP nos viene a denunciar con lo que se robó desde hace 10 años, con todo lo que le dimos, ese ministro de cartera, ese ministro sin cartera es el que nos viene a denunciar de una forma muy airada, que es lo que me permite decir a mí, y no es por ficción, que este muchacho estaba condenado desde el día que decidió volver de Europa. Así como ese poema de Borges, El general Quiroga va en coche al muere, Nisman venía en un vuelo, no sé si de Iberia, de dónde, venía directamente al muere. Lo que debemos plantear más que andar hablando de espasmos cadavéricos. Por supuesto. En algún ámbito del Estado, y si no es del Estado, desde algún lugar de la política o del poder o de un poder oculto, se decidió que es hora de empezar con alguna boleta. Como se dice, se arranca con el fiscal, próximo puede ser un periodista, próximo puede ser un candidato, digamos. Esto es lo que genera una gran inseguridad y también te diría que fortalece la trascendencia de este caso, porque que internacionalmente, en vez de decirle la doctora, yo tendría que decir la Madurita, porque después de Maduro, más o menos en consideración internacional está ella, y nosotros estamos hoy en ese ámbito. Por eso esto me parece que es importante. Me parece que hay una enorme descalificación de Néstor Kirchner. Al que se descalifica no es a Nisman, que ya directamente es el peor negocio político. Yo dije en otro lado que hoy Nisman es una mezcla de Seferino Namuncurá con el Gauchito Gil. Hoy pelearse con Nisman es directamente una tontería, y yo les digo, que esto que me parece que es lo que quiso decir Fargos, y yo les digo a los muchachos, háganse cargo de este muerto que les pertenece, así se haya suicidado, como quieran, suicidado y todo, les pertenecen, y salen y tratan de zafar y tratan de discutir con el muerto, descalificarlo al muerto, pero al que descalifican es a Néstor Kirchner, al que lo hacen quedar a Néstor Kirchner como un casi un desinformado, que en realidad tiene que ver con el cambio geopolítico. Porque no es que la compró, es la que quería, porque verdaderamente él, cuando iba y utilizaba los minutos ante el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas para testificar contra Irán, era una señal que les enviaba a los Estados Unidos, porque era una manera de darle política a los Estados Unidos, de una gran ingenuidad, de creer que por diabolizar a Irán, Estados Unidos iba más o menos a acercarse. Este cambio geopolítico, en el último tramo, tiene ribetes directamente esquizofrénicos, profesor. El año pasado, Argentina, la Argentina de la doctora, salió a reconciliarse con los capitales, de ser posible seducir los capitales de ese repugnante antiimperialismo y de todas esas cosas de crédito tenebrosas. Pagamos de más en el Club de París, le pagamos de más por el tema de YPF, se arregló
todo. Lo que pasa es que estos muchachos son tan bartoleros, son tan imprevisibles que ni siquiera contaban con Griesa, con que Estados Unidos le iba a decir no, la Corte directamente no. Y ahí viene todo este torbellino que termina en este antiimperialismo preventivo. ¿Qué es lo que pasó con Nisman y Estiuso? Que el tema Estiuso, bueno, hoy se habla, es otro elemento muy importante que hace fuerte a la miniserie. Estiuso y Nisman se quedan enredados en la versión anterior de la historia. La versión de la historia que llega por lo menos hasta la muerte de Néstor Kirchner. En adelante se produce un cambio con respecto, según mi información, es por Chávez, según mi información, Argentina, y sobre todo en ese momento la doctora no podía decir que no a ninguna sugerencia de Chávez, se aprovecha la llegada del presidente sirio en la Argentina, se hacen los primeros contactos, se produce aquel desplazamiento hacia Alepo, desde Turquía, donde se reúne el canciller iraní con... Y Timerman, y esto no es porque yo le tenga un afecto personal ni nada de eso, Timerman cree y aún cree y discutía con algunos diplomáticos en el exterior que esta era la mejor manera de honrar a las víctimas. Verdaderamente él creía y había comprado que ese era el camino más importante de arreglar. Y yo no quiero meterme porque sería para la miniserie muy importante, pero meternos en otro lío, en responsabilidad del atentado del 92 y del 94. Yo parto con que Argentina decide y toma una versión de la historia, que es la versión de la historia que vamos contra Irán, vamos contra el Hezbollah, con mercadería de la CIA, del Mossad, todo el mundo lo sabía, pero y eso se modifica. Pero después la cambia solo por amor a Chávez, solo por pedido de Chávez. O sea, nos hacemos amigos de Mahmoud Ahmadinejad porque era amigo de Chávez. Porque el tema, te lo voy a decir más o menos, casi alegóricamente, habrá sido con otras palabras. ¿Qué te dan los judíos? ¿Qué te dan los Estados Unidos? No te dan absolutamente nada los Estados Unidos. Por este lado podemos tener una relación distinta. Habría dicho Chávez. Habría dicho quien sea. Y que no es casualidad, porque en realidad los ejes son distintos. Lo que pasa es que acá se cree que la cosa es muy categórica, muy Boca o River. En realidad, ese acuerdo, acercamiento con Irán, es un acercamiento que también tiene que ver con Rusia, porque Irán y Siria, solamente para los versátiles en materia de desconocimiento, hay pista siria y pista iraní. Son juntas. Irán y Siria son una pareja absolutamente perfecta desde hace mucho tiempo. En Siria está la principal base militar rusa en el Mediterráneo. Está también Rusia. Y también está la quiesencia de China. ¿Y Argentina para dónde empieza a mirar? Porque en realidad con una frivolidad extraordinaria entramos también en acuerdos con China que los senadores no saben qué es lo que firmaron. Tenemos acá una base que nadie sabe qué es esa base. Es una base que depende de las Fuerzas Armadas chinas. En este momento en China, en el consulado argentino en China, se despachan entre 80 y 100 visas de trabajo por día. Yo no me voy a poner en xenófobo por temas de trabajo, no, pero este es el acuerdo, pero Argentina va para ese lado, te diría que va para ese lado de una forma atropellada, bartolera, como consecuencia de un fracaso atroz, porque le fue mal en el intento de reconciliarse con los capitales de hace 6 meses. Acá lo que tenés que preguntar, y me parece que eso es lo que va a hacer que vos hablaste recién de Moldes, que es un profesional, muy difícilmente Moldes lo dijo, yo lo escribí,
no tiene pensado en absoluto suicidarse en el próximo tiempo y demás. Intuyo que acá tenés que tomar otras cosas. Existió una diplomacia paralela. Digamos, no puede ser que las Wikileaks sean tan importantes para tantas cosas y estas grabaciones directamente desecharlas de un plumazo porque son insustanciales. Yo no sé si son insustanciales y no soy ni siquiera abogado, pero por lo que más o menos me cuentan, si hay una denuncia, lo que pasa es que este hombre se atreve a hacer esa denuncia, que lo toman como si hubiera sido una orden de Estiuso. Y según alguna información que tengo, me dicen que Estiuso muy coloquialmente le dijo a un amigo: si llego a leer yo lo que traía, me parece que el tiro se lo pegaba yo, dijo en un momento, pero como en broma, ¿no? Terrible, ¿no? Con qué claridad habla Jorge Asís. Bueno, hasta acá llegamos. Como siempre, no se dejen bastardear la dignidad. Dios bendiga a Misiones y a los misioneros. Le quiero agradecer a los amigos de Radio Paravera, a Mariela, Mario y Emilio, que siempre, todos los mediodías, en los días que tengo programa y los que no tengo, hablan de nuestro programa y de mí bien, que eso es importante también.